Hola Robin, buenos días. Buenos días, Buenos teacher. días. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Buenos días. Buen día. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días, profe. Sí, Este lo se lo escuchamos. Hola, hola, hola. Paola, ¿me escuchas? Buenos días, profe. Sí, profe. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, profe, sí lo escucho. ¿Ah? Llama. Hola, hola. Ahí sí. Hola, ¿me escuchan? Este lo escuchamos. Suena como interferencia, profe. Ya, no hay problema. Me puede salir de aquí y regresar. ¿Tiene retorno? Tengo retorno porque no tenía problemas con el audio. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal les fue en su clase? Muy bien. Una pelea constante. Bueno, No. lo importante es que la pelea sea a través del debate. Ah, sí, pues Que, es que fue un debate que Terminó. sí. y que con eso surja la ruptura del paradigma tradicional de generando contrahegemonía. Bien, entonces, para comenzar la jornada, ya que estamos todos, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Carla Torres, buenos días. Usted es la primera seleccionada, usted nos va a llevar el control de las actividades que realicemos hoy día, es decir, la bitácora. ¿Sí está Carla? ¿Sí está Carla? No la veo a Carla. Tiene problemas la conexión, ya le comunico. Ahorita que se conecte. Ya no hay problema. Mientras se conecta, pues vamos a escoger a otra persona porque no tendría las mismas, va a tener más limitantes que los que tenemos la conexión estable en este momento. ¿Ya? Entonces le dices que igual se conecte. Henry Vélez. ¿Se encuentra Henry Vélez? Dígame. Buenos días, Henry. Tú eres el Dígame, ingeniero. seleccionado para poder hacer la retroalimentación. ¿Qué fue lo que vimos la jornada anterior? Ya, la jornada anterior hablamos un poco más del tema de las relaciones públicas. Conocimos un poco de las del combate de publicidad, por ejemplo, en el caso de Pepsi y Coca-Cola. Esto de la imagen de que, por ejemplo, Pepsi atacaba a Coca-Cola, pero Coca-Cola con una sutileza, sin dañar su imagen, le respondía de una manera brutal a lo que era Pepsi. Además, se hablaba un poco también de el concepto de IPRA. O ¿Qué es IPRA? IPRA es... Se me escapa. Es el International Public Relations Association, creo. Si no me Es la mal recuerdo.
Efectivamente, es la Asociación Internacional de Relaciones Públicas. Entonces, son organismos colegiados que abarcan y dan las directrices. Gracias. Entonces, vamos a continuar y para la jornada del día de hoy vamos a trabajar lo siguiente. Les estoy compartiendo la pantalla. Ustedes lo tienen disponible en el EVA. Aquí en la sección de epistemología, que es como se llama el bloque de la unidad número 1, y es el slide número 1.2. ¿Ya? Aquí encontramos. Vamos a trabajar hoy una aproximación a lo que son los perfiles aptitudinales, vocacionales, y la idea de todo esto que vamos a hacer en este momento es ir procurando construir desde nuestra experiencia lo que tenemos en los textos y hacer una propuesta de un decálogo. ¿Qué es un decálogo? Estaba investigando un poco ahora de la diapositiva y es como los principios, como normas, pero 10 normas exactitas sobre, en el Para caso de la realizar una actividad. era del O sea, abogado. las deja, o sea, Existen más, sobre más tipos, investigadores, programadores, entre otros. Ya. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña aproximación a lo que es un decálogo? Deca, 10. Logo, estudio, ciencia, tratado. Podríamos traducirlo literalmente como el tratado de las 10 normas. Sin embargo, muchas ocasiones no se llegan a los 10 puntos y hay 5, lo que se llamaría pentálogo, pero comúnmente todo es decálogo, todo es denominado catálogo. Catálogo no, es decálogo. Entonces, vamos a trabajar, el objetivo de la jornada de hoy es identificar la situación inicial o actual de la organización. Ese es el objetivo de toda la unidad. Y el resultado de aprendizaje, terminando esta jornada, más lo que tenemos en la siguiente jornada, va a ser que nosotros institucionalizamos el pragmatismo, comunicación asertiva, como filosofía de vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el pragmatismo? Viene de práctica. ¿Ya? Profe, una Entonces, pregunta que dijo que es pragmatismo. pragmatismo, pragmático, práctico. Hay una diferencia y en muchas ocasiones se confunden los términos con praxis. La gente habla de la praxis educativa, de la praxis comunicacional, y la praxis no es un sinónimo de práctica. La praxis es un concepto que fue acuñado por Carlos Marx y se centra en la contrahegemonía al sistema imperante social. Es decir, la praxis va a romper o a tratar de revocar a las personas o a los grupos sociales que nos están mandando. Entonces, puntualizando esa diferencia, nosotros vamos a trabajar con el pragmatismo. Vamos a ser prácticos, pragmáticos con la comunicación asertiva. Como ustedes sabrán, vamos a recordar un poquito que la conducta tiene 3 formas de manifestación: la conducta agresiva, la conducta pasiva y la conducta asertiva. Entonces, lo que a nosotros nos ayuda a tributar nuestras fortalezas, a mejorar el performance, el desempeño, es la comunicación asertiva. ¿Qué es la asertividad? Es expresar elocuentemente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sin atacar, sin agredir. El desempeño que nosotros vamos a trabajar en esta semana, sumando esta clase y la siguiente, es que usted va a aplicar epistemológicamente la comunicación asertiva en actividades académicas y personales. En muchas ocasiones nosotros, a nuestras parejas, en nuestra casa, en nuestra familia, nosotros ya tenemos un tal grado de confianza que nosotros omitimos no el formalismo, sino la cordialidad. Entonces tú vienes y le dices, oye, pásame el vaso. Entonces, qué diferente es de que tú le digas, ñaño, hermano, papá, puedes pasarme un vaso con agua. Entonces, y esto no solamente es en el aspecto familiar, personal, también en las relaciones
conyugales, sentimentales. Y la mayoría de situaciones, cuando tenemos problemas en nuestra jornada laboral o en el desempeño de nuestras actividades profesionales, es por la situación de no utilizar o no aplicar la comunicación asertiva. Y el producto que nosotros vamos a tener es una propuesta. Hoy vamos a hacer una aproximación del decálogo académico personal con proyección laboral. Es decir, Carla, Henry, Micaela, Miquela, Jubert, ¿y qué van a hacer? Vamos a ir haciendo un brainstorm, una tormenta de ideas, y vamos a ir perfilando. Podemos comenzar con una norma hasta llegar a 5 o llegar a un tope de 10 y decir, bueno, mira, para las relaciones públicas, el 504 propone este decálogo. Saluda, sonríe, sé amable, sé cordial, aplica deontología, aplica axiología, ¿sí? No te dejes coimar, no te dejes corromper, no dádivas, no cariñitos, haz las cosas bien, porque cuando tu papito, tu ñaño o tú necesites, vas a querer que hagan bien las cosas sin necesidad de que te metas la mano al bolsillo. Exampli, vas a la fiscalía, todo debe ser gratis. ¿Y qué es lo que te dicen? Oiga, deje para las colas. ¿Sí? O no hay un cariñito. Entonces, si nosotros no podemos rodar por el estado de excepción que tenemos y hay una restricción en placas, y si tenemos placa par, no podemos rodar lunes, miércoles o viernes. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de gente? Entra a la coima. Entonces, esos pequeños puntos nosotros lo vamos a ver en axiología, deontología y ética normativa. Sin embargo, lo más importante de todo esto es esta jornada que nosotros entendamos la epistemología de la comunicación asertiva y vayamos haciendo la propuesta de esta decálogo que vamos a hacer. La actividad al final de la clase, ¿cuál va a ser? Nuestra actividad al final de la clase es, usted va tomando nota y al final presentamos una propuesta de nuestro decálogo que lo vamos a ir corrigiendo, lo vamos a ir construyendo. Vamos a hacer una wiki, ¿sí? Todos vamos a colaborar en esto. ¿Por qué? Ahora, en el bloque de desarrollo nosotros trabajamos y pongo como ejemplo el decálogo del abogado. Entonces, ¿qué menciona el decálogo del abogado? No lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer 1, 2, 3, a lo mucho. Entonces, ¿qué es decálogo? El estudio de las 10 normas. Y el abogado en estas 10 normas que tiene, por decir, cuando el abogado debe luchar por el derecho, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el derecho se encuentra en conflicto con la justicia? ¿Tiene que irse por el derecho o tiene que irse por la justicia? ¿Qué opinan ustedes? Entonces, el decálogo te pone en una balanza y te dice, bueno, derecho o justicia. Pero si el derecho vulnera la justicia, debe el abogado practicar la justicia. Tenemos ejemplos sobre lo que son los decálogos. Por favor, Clifford. Yo encontré el decálogo del cuidado del medio ambiente ¿Ya? y ¿Podrías mencionarnos una norma, dos normas? como ya sabemos todos, como dice, reutilizar la mayoría de los materiales que podemos aprovechar para el otro uso, eh, utilizar los medios de transporte, pero que no consuman combustibles fósiles como bicicletas, patinetas. Cuidar la naturaleza, trabaja por conservar los espacios naturales, con consumir energía limpia como molinos de viento, no quemar la basura, no talar árboles, ahorrar la energía eléctrica, cuidar el agua para darle un buen uso y no contaminarla. Gracias, Clifford. ¿Qué es lo que hemos podido extraer de eso que tú encontraste? ¿Podemos construir un Que decálogo para relaciones públicas? eh, sí, para dar a conocer cómo tenemos que proteger nuestro medio ambiente, haciendo campañas. eh, Listo, gracias, Clifford. ¿Alguien más que desee participar?
Yo opino que también para las empresas, porque siempre tienen que estar arraigados con el sistema de impacto ambiental, cuidar, preservar. En- Entonces, es un factor muy importante Efectivamente, como Evelyn, pero norma. ese es con el ejemplo que nos puso Clifford, que él encontró el decálogo del medio ambiente. Ahora, la pregunta es, nosotros podríamos hacer la propuesta y desarrollar un decálogo de relaciones públicas para hacer el pilotaje en la universidad, en la carrera de gestión empresarial, en la Sí. carrera de administración de empresas. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos para eso? O sea, Eh, profe, disculpe, estamos hablando de decálogo, pero lo vamos a poner ahorita en relaciones públicas, ¿no es cierto? Exacto. Ya, La idea ahora es yo digo, nosotros lo vamos a construir, proponerlo. ok, profe, un decálogo para relaciones públicas podría ser la proactividad. Ujú. ¿Cómo Haga- cómo lo expreso? Es una de las, por ejemplo, es una de las quejas más, lo que yo investigué, ¿no? Es una de las quejas más recurrentes en las relaciones públicas, es la pasividad. La práctica requiere iniciativa y creatividad. Siempre hay que estar un paso por delante de los deseos y necesidades del cliente. Eso baja la presión en la relación y definitivamente impacta positivamente a todos los resultados. Efectivamente, Xiomi. Verás, hagamos lo siguiente. Yo, Julio Paredes, llego a una empresa, llego a tu empresa y yo veo ahí decálogo y tú me pones en tu decálogo como primer punto proactividad. Yo no sé lo que es proactividad. ¿Por qué? Porque yo soy una persona cualquiera que viene de afuera. Y yo vengo tal vez tú me vas a dar asesoría tributaria, asesoría contable o algún tipo de asesoría, ¿no? En la empresa que tú tienes, podría ser de logística, podría ser de exportación. Entonces yo veo proactividad y digo, bueno, ¿qué es la proactividad? Recordemos que también debemos hacerlo un poquito comprensible para Ok, el público. ¿Qué es la el proactividad? ¿Cómo lo usuario. enfocaríamos? Chévere. ¿Cómo lo explicaríamos o qué pondríamos? ¿Ser proactivos o podríamos buscar ahí un poquito de sinonimia para poder ir participando? Entonces, este era el ejemplo que les ponía sobre lo que es el decálogo del abogado. Hay decálogo del medio ambiente, como nos dijo Clifford. Entonces, ahora trabajando lo que son los perfiles aptitudinal y el perfil vocacional. ¿Qué son los perfiles? Si yo soy una persona que no me gusta hablar, que no me gusta conversar, ¿seré óptimo para el puesto de relaciones públicas? ¿Mm? No. No. Ya, entonces, además, si a mí no me gusta expresarme, ¿podrá ser óptimo ese puesto para mí o ese cargo? No. Recordemos, a ver, ¿por qué? ¿Te escuchamos? No, porque en las relaciones públicas eso se trata, expresar, comunicar, transmitir pensamientos positivos para la organización, para la empresa, o para la marca, sí. Efectivamente, vamos a ver algunos criterios. Llegamos hasta una tablita donde presentamos lo que era la publicidad, lo que era la propaganda, lo que eran las relaciones públicas y las diferencias que existían entre la publicidad, la propaganda, pero además de esto, vamos a ver que también se complementan. Por favor, aquí, Diana, ¿nos puedes ayudar? Diana. Ya, ok. Cuando los estudiantes hacen trampa es porque nuestro sistema escolar valora más las notas que el aprendizaje. Gracias, Diana. ¿Qué quiere decir eso? Mira, no nos centremos en el aspecto cuantitativo, porque un examen no refleja. Ahora veamos la utilidad que podría tener, no sé, hacer la propuesta de un decálogo, porque con esto, coercitivamente, ¿qué significa coercitivo? Que los profesionales que están envueltos en esta situación se verán obligados a cumplir unas normas básicas para todos. Recuerden que la estructura de los sistemas sociales viene dada por la directriz de la norma. Y la norma viene desde el derecho romano. Fueron los romanos los que
mantienen vigente aún sus preceptos y sus principios aquí. La base de la ley ecuatoriana, la base de los procesos legales de Ecuador es el derecho romano. Incluso tienen materias que se llaman derecho romano, introducción al derecho, historia del derecho. Entonces, la idea aquí no es de que usted se memorice. La idea es que nosotros generemos conversaciones, debates sobre estas cuestiones de las relaciones públicas y cuál es la utilidad que tienen para las empresas. ¿Por qué? Porque si no, volveríamos al primer ejemplo que les puse. Tienes placa par y estás rodando el día lunes y tú le dices, pana, y por debajo le vas a entregar un billetito al vigilante. Entonces, nosotros necesitamos erradicar ese pensamiento de corrupción, de coima, de que cuando me favorece a mí, debe estar bien hecho. Y de que cuando no me favorece, pues hay que hacer lo que nos favorezca. ¿Sí? Entonces, por eso es de que se presentaron muchas alternativas de evaluación donde usted pueda presentar el desempeño efectivo para que logre demostrar el resultado de aprendizaje. Micaela, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Las relaciones públicas es una traducción ambigua del anglicismo, public relations. Las relaciones con los públicos, es decir, con todos los públicos del entorno. Hoy, un ratito se me fue la pantalla. No hay problema. Con todos los públicos del entorno de una organización o de una persona públicamente relevante, internos, externos, locales e internacionales. Gracias, Micaela. ¿Qué quiere decir esto? Maggie, ¿qué quiere decir esto? Es la manera de cómo la organización se va a relacionar con el público. En este caso serían los usuarios, que pueden ser, digamos, relacionarnos tanto interno como externo. Efectivamente, pero ¿de dónde surgen las relaciones públicas? Es una traducción ambigua del anglicismo. Por decir, tú tienes un ratón y ¿qué es lo que dices? Pásame el mouse. Ahora cualquier cosa, la mayoría tienen el Facebook. ¿Y qué decimos todos? Dame tu Facebook. Oye, mira en Facebook. Nadie dice, mira, utiliza cara de libro, porque es la traducción literal, para ver la red social. ¿Qué otros ejemplos de anglicismos tenemos? De términos en inglés que nosotros hemos adoptado. Cake, el cake. El cake. Así es, Robin. ¿Por qué no decir pastel? Un cake. ¿Qué más tenemos? El cupcake. Ya que dices eso, oye, un cupcake. El liquid paper. Liquid paper. Mira, te voy a poner el ejemplo más sencillo. Mamita, páseme el blue jean negro. ¿Sí han visto? El blue jean significa que es un pantalón tipo jean azul. Exacto, mezclilla. Pero se dice, pásame el blue jean negro, pásame el blue jean café. Entonces, eso es un anglicismo, lo que utilizan los anglosajones. Anglicismo viene de anglosajón. Y ellos mencionan las relaciones públicas, las public relations, como relaciones con los públicos. Es decir, ¿qué es lo que hace Ricardo con los que lo rodean? Porque todos tenemos círculos sociales. Todos trabajamos en función a esa sociedad intermedia. Les pongo yo un caso. ¿Qué dirían ustedes que es un caso atípico? ¿Qué dirían ustedes de que van a comprar caldo de salchicha, van a comprar guata, y las personas que lo atienden son un poquito groseras, son un poquito intolerantes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Comprarían ya no ahí? vuelvo más. No, ya no vuelvo más, porque si la atención es pésima. Pero tienes fenómenos aquí en Machala de esa situación que se da, pero la gente hace cola para comprar. Y si no te venden a ti, no te venden a María José, pues María José mandas a ver en moto o mandas a ver a alguien más, pero que te lleve la guata de ahí, o que te lleve el caldo de salchicha de ahí. ¿Verdad o no? Entonces, las public relations, es trabajar con los públicos, es decir, con el entorno de una organización.
o simplemente de una persona relevante. Puede ser, ejemplo, alcalde, puede ser prefecto, puede ser alguna figura pública como gobernador. Tenemos la noticia que acaeció el día de ayer, ¿sí?, del escándalo mediático que se suscitó con el prefecto del Guayas y luego su deceso con múltiples versiones. Entonces, ustedes vieron la noticia de lo que les estoy hablando, del fallecimiento de Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, ex prefecto. Sí. Y la noticia que se viralizó y la que más impactó, ¿cuál fue? Que decían que era mentira. Y aparte de la mentira, Que había muerto por el que no le habían sacado el grillete. ya, ¿alguien de ustedes vio cuando la graban a la señora madre de Carlos Luis Morales? Su mamá, sí. Cuando está indignada con Teleamazonas por una Que mala decía que los medios de comunicación lo mataron a su hijo. Ya, ahora dejemos de lado, para el análisis efímero, 2 minutos, dejemos de lado la situación humana. ¿Sí? Menciona ella que su hijo era el sostén, pero perfecto, si tú estás involucrado en una red o una trama de corrupción, ¿cómo justificas? Porque de la noche a la mañana no te vas a poner una casa aquí atrás de Unioro, en Machala. ¿Cuánto cuesta una casa atrás de Unioro? Es bien costosa. 200,000 más o menos. Entonces, mira, hay situaciones que los medios explotan como morbo. ¿Qué es el morbo? Eso que la comidilla de la gente y que dice, ah, no, mira qué pasó esto. Ahora, también había la otra parte de la noticia que indican, bueno, una madre cuando se le muere el hijo llora, quiere morirse, pero no es agresiva. ¿Se entiende? Ojo, no estoy cuestionando la situación de la muerte o de los familiares, que Dios lo tenga en su gloria y descanse en paz. Pero hago referencia a lo que tenemos aquí. Mira, una persona pública. Entonces ahí hay relaciones internas, hay relaciones externas, y eso es noticia ya. Porque nosotros somos noticia por la corrupción campea e impera en nuestro país. Mira, hay un presidente centroamericano de por ahí, de la mitad del continente, que él dijo, bueno, se hace esto aquí y punto. Entonces, será tema de discusión de las personas que hacen las leyes o los juristas decir que está bien y que no está bien. Nosotros necesitamos es de que usted, si le llegase a tocar la función de realizar relaciones públicas o las public relations, tener esa mesura y esa asertividad para poder expresar el discurso. Miquela. ¿Está Miquela? Miquela. Profe, yo quería decir una cosa de la diapositiva anterior. Claro, la regreso. Buscando un decálogo de ético, en la número 10 pudiera ser que dijera no hacer uso abusivo de los poderes públicos. Y se aplica ahí. Efectivamente, te doy toda la razón. ¿Por qué? Y si retomamos el concepto de praxis, el concepto marxista de la ruptura del paradigma para abolir la hegemonía con una contrahegemonía, tú tienes andamiajes mediáticos y podemos hacer el análisis de las relaciones públicas, que de hecho está denunciado como uno de los casos prácticos que les voy a dar, ¿ya? De que ustedes analicen cuál era el andamiaje mediático de las relaciones públicas del gobierno en los últimos 10 años, donde imperaba una única verdad, y si tú tenías algo, entonces ya no. Eso ya es un estudio de adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque es una corriente que surge desde la historia y fue uno de los pioneros en hacer eso, ya ahora en la Edad Media, ¿sí? Y en la historia contemporánea fue Hitler. ¿Qué hacía Hitler? Era la publicidad de Hitler, la propaganda de Hitler y solamente la palabra de él lo que valía. ¿Sí? Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Corea del Norte. ¿Cómo maneja Corea del Norte las relaciones públicas? Es únicamente la verdad oficial. No tienes tú el poder de conocer lo que hay ahí adentro. ¿Sí? Entonces son muchas cuestiones, es difícil. Sí,
es difícil. Pero ahí se está vulnerando uno de los derechos, ¿sí?, supremos, un valor supremo de los que se conversó en las primeras clases, porque la educación es un valor supremo, pero también la comunicación y el acceso a la información. No nos pueden impedir a nosotros que conozcamos la verdad de lo que está sucediendo. Y para finalizar con este tema, si te parece bien, Robin, y si no hay más dudas, los rumores pongamos entre comillas, que se rumorea, ¿sí?, porque está mal dicho eso, los rumores sobre que el primer caso de COVID se presentó en agosto del año pasado. ¿Mm? Entonces, las implicaciones que tienen, porque de ahí vienen derivaciones de muchos comentarios, muchos supuestos también. Entonces, nosotros debemos ser diáfanos, translúcidos y elocuentes. Es decir, debemos ser transparentes. ¿Nos puedes ayudar con la lectura, Robin, ya que te veo en línea? A diferencia de la publicidad, las relaciones públicas son una función directiva y, por lo tanto, estratégicas de las organizaciones. Una función que se concreta en unos proyectos destinados a relacionarse con el entorno a través de las estrategias de comunicación. Gracias. ¿Qué quiere decir esto, Robin, por favor? Que las relaciones públicas son una herramienta para que las organizaciones se puedan compenetrar entre sí, relacionarse más y saberse comunicar. Efectivamente, pero es una función directiva. Entonces, esa persona deberá tomar decisiones y para tomar una decisión tú debes tener una planificación, es decir, una gestión con una proyección estratégica. ¿Sí? Porque tú sabemos bien que si nosotros cometemos algún exabrupto, algún error, ¿sí?, omisiones o calumnias e injurias, eso puede ser fatal y mortal para nuestra organización. Que es, a ver, recordemos el caso que habíamos mencionado con el alcohol weed. Abigail, ¿cuál es el caso del alcohol weed? Que lo habíamos conversado. Abigail. Profe, perdón, dígame. No se preocupe. Coméntanos, nosotros habíamos conversado sobre el caso de alcohol weed o de la marca weed. ¿Qué opinas tú de eso? Con esto que ya estamos un poquito más dándole fortaleza a las relaciones públicas. No hay problema. Joana Rey, por favor. Sí. El ejemplo que pusimos en cuanto a lo que nos comenta es la mala reputación que se ganó dicha empresa en decir que no tenía el suficiente grado de alcohol. Ya, entonces, muchas gracias. Entonces, en esta situación que manejamos en la actualidad, hay muchas variables que nosotros, gracias Joana, que nosotros debemos tener en consideración para tratar de contrarrestar esa imagen negativa que nos puedan dar. Para el éxito de las relaciones públicas, el flujo comunicacional debe ser integral. Es decir, la comunicación horizontal, la comunicación vertical y la comunicación diagonal. Y esta comunicación debe denotar. ¿Qué significa denotar? Que demuestre la armonía entre la comunicación corporativa externa y la comunicación interna. ¿Por qué? Porque los conflictos internos van minando la estructura comunicacional y por lo tanto se filtran ciertas noticias. Tenemos caso McDonald's, tenemos caso KFC, caso Coca-Cola, caso Pepsi. ¿Y por qué? Porque la comunicación es la suma de las acciones comunicativas relacionadas al producto o servicio. ¿Qué dicen normalmente en el caso de la Coca-Cola? Que tú encuentras ratones adentro de la botella, que encuentras pelos, que encuentras dedos. ¿Qué es lo que dice en caso KFC? Que KFC no utiliza pollos, sino solamente los cría y los va engordando sin cabeza. Bueno, tantas cosas que se especulan. Entonces,
sobre hamburguesas de McDonald's que no utilizan carne de res o carne de ternera, que lo hace de la mortadela, que la mortadela es hecha con esto, con esto, con esto. Entonces, ¿quién te genera un comentario negativo? Normalmente la competencia, pero también el comentario negativo surge desde las mismas entrañas de la organización o de la empresa, porque tal vez hay un empleado, un servidor que está inconforme. Entonces, recordemos lo siguiente. ¿Alguien de aquí trabaja en banco tú no puedes tener relaciones sentimentales, y dentro de un banco tú no puedes tener tu cónyuge o tu consorte ahí. ¿O no? ¿Verdad o no? ¿Trabaja alguien aquí en banco? Micaela, ¿tú trabajas en banco? No, en ningún lado. Yo sí, yo sí. Y no se puede. ¿Por qué? ¿Alguna vez les explicaron por qué? No, nunca nos dijeron por qué. Ya. Pero por decir, en el caso que tú no puedes enamorarte de un compañerito tuyo, o tú no puedes llevar a trabajar a tu esposo, incluso tampoco otro familiar. Ya. La difusión se la hace a través de la publicidad y la propaganda, que eso ya vimos cuál es la diferencia. Y la apropiación del contingente humano como suyo, es decir, filosofía de vida. Les hago yo una pregunta. ¿Qué bebida gaseosa carbonatada les gusta o prefieren? El Sprite. Sprite. Sprite pertenece a Coca-Cola, ¿verdad? Si tú tuvieras la oportunidad de trabajar en la Pepsi, ¿qué dirías si tú estás saliendo de tu trabajo con tu camiseta de trabajo con uniforme y estás tomando un producto de la competencia? ¿Qué dirían? Es como una vergüenza. Es como un trabajador le está traicionando. ¿Ya? Entonces, esa es la proyección de la apropiación del contingente humano como suyo, es decir, como filosofía de vida. ¿Por qué? ¿Por qué podrían decirme por qué necesitamos trabajar la apropiación del contingente humano como suyo, como filosofía de vida? Profe, porque si supongamos que alguien de Carl Jr. con el uniforme se siente en McDonald's, las personas que vean eso van a decir, no son buenas las hamburguesas de Carl Jr., porque los trabajadores vienen a comer aquí. Y esa es la idea que se crea a las personas. Claro, y también hay ciertos locales que como política te menciona que si tú trabajas ahí, pues tú no puedes ir a consumir ahí, que es el caso de Chili's. Las personas que laboran en Chili's, por si aquí en Machala, ¿sí? No pueden ir a comer ahí a Chili's mientras ellos tengan la relación de dependencia. ¿Sabían eso? ¿Cómo los que trabajan ahí no pueden comer ahí? Ajá, no pueden ir a comer ahí. Así no estén en sus horas. Ajá. No sabía. Uh-huh. Y eso fue porque se estaba haciendo una pequeña investigación con determinados ejes, entonces ahí resultó de que no pueden ir para allá. Porque ahora, ¿y cuál es una de las razones que daba el gerente en ese entonces? Decía, pues, ¿cómo sería de que tú vengas donde tú trabajas y te atiendan tus mismos compañeros? ¿Sí? Esa era la explicación, que no era un poco lógica. Porque si tú estás fuera de tu horario laboral, pues tienes el acceso y tienes la libertad de poder seleccionar o elegir dónde tú quieres ir. A diferencia de la publicidad, las relaciones públicas son una función directiva y por lo tanto estratégica de las organizaciones. Una función que se concreta en proyectos destinados a relacionarse con el entorno a través de estrategias de comunicación. La pongo para volver a reforzar eso, que las relaciones públicas es una función directiva. El propósito de las relaciones públicas es establecer y mantener relaciones de confianza y de interés mutuo entre las organizaciones y sus públicos. En 1975, James Groening descubre 4 modelos fundamentales en la práctica de las relaciones públicas. ¿Y cuáles son estos modelos?
Son representaciones de los valores. ¿Y qué son los valores? ¿Qué son los valores? Tairi Castro, ¿qué son los valores? Tairi, Saray. Robin. No, Robin ya está aquí. Ricardo, ¿qué son los valores? Yo puedo hablar. Claro, María Gracia. Buenos días, bienvenida. Ya, los valores, virtudes o cualidades que posee una persona. Estos valores también la puede diferenciar de los demás. ¿Puede ser? Efectivamente, claro que sí. Claro que sí. Ejemplos de valores. Un respeto, la responsabilidad, La honestidad, Honestidad. solidaridad. humildad, Puntualidad. Correcto. Empatía. Ahora, gracias. Todo eso que ustedes dicen no es un checklist. Porque tú tienes que integrar esos valores, ¿sí? Como tuyos, como filosofía de vida. Por eso es que la sociedad está en decadencia, que la gente no se mete cuando ve que a alguien lo están asaltando. Pero cuando tú eres asaltado, si sientes esa necesidad de que te ayuden, o no. Tú vas a un lugar y muchas ocasiones llegas y saludas y la gente te mira como bicho raro. Ya la gente ya no está acostumbrada a dar las gracias o a pedir por favor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente en este momento. Necesito que abran el quiz, ¿sí? Para hacer una pequeña actividad cortita de 5 preguntas. ¿Ya? Les voy a publicar en vivo. Entonces, el código de la actividad es 604724. Gracias, Henry. Gracias, Evelyn. Gracias, María José. Maggie, muchas gracias. Paola, gracias. Cris, gracias. Tenemos 7. ¿Cuánto estamos? 23. 21. Gracias, Micaela. María Gracia, muchas gracias. Gracias, Robin. Carla, muchas gracias. Profe, ¿cuál era la clave? 604724. Gracias, María Álvarez. ¿Ya? No la veo a Saray. Así, ya está Saray, perdón. Ya le Ya. damos a empezar, profe. Ya, denle empezar. En este momento comenzamos. Iniciar. Gracias, Joana. Entonces ya Profe, espérame un podemos... ratito. Oh, ya, yo te espero. Profe, dígame la clave, sino que se me fue el internet. No hay problema. 604724. Profe, ya no puedo ingresar. Sí puedes ingresar. Me sale una página que dice que ingresar con Google o con Gmail. No configuraste, eso ya lo configuramos.
Ya, tienes que poner tu correo electrónico. Ingresa con tu correo electrónico. Ah, ya. Muchas gracias, Paola, y felicitaciones. No tenemos ningún error. Gracias, profe. Micaela, felicitaciones. Te equivocaste solo en Profe, una. yo no puedo entrar, profe. ¿Qué pasó, Clifford? Tengo problemas de conexión. Ya, no habría problema. Reinicia la aplicación porque todavía la voy a tener abierta 5 minutos más. Y la prueba es cortita, son cinco preguntas. Henry, felicitaciones. Te equivocaste solo en una. Carla, muchas gracias y felicitaciones. Ninguna respuesta equivocada. Bien, Clifford, ahí ya estás participando. Airi también. Bien, a ver, Clifford, te esperamos un ratito más para que te niveles. Profe, yo no puedo dar la lección. ¿Qué pasó?
No me sale código incorrecto. El código es 604724. Ya me salió. Ya, te esperamos nomás. Bien. Mientras le damos la oportunidad a las personas, a los compañeros de ustedes que tenían problemas de conexión, vamos a retomar los slides. ¿Sí? Porque vamos para... Un ratito. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito pedirles a ustedes que vamos a retomar esto porque hemos tenido solamente 1 hora y es muy corto. Entonces ustedes van a hacer el favor, como se les pidió consultar el decálogo, primero consultar el público como sujeto de opinión pública. En segundo lugar, la naturaleza del público y su relación con la opinión pública. Y tercero, la clasificación de los stakeholders y de los públicos. ¿Qué es un stakeholder? Un stakeholder es un interesado o una parte interesada. Igual, sigue siendo un anglicismo. ¿Dudas o comentarios hasta el momento? Profe, ¿y eso qué lo discutimos la otra clase o...? Igual que ahora, lo que vamos a hacer es tener una aproximación, una conversación, y como la siguiente jornada tenemos 3 horas, lo vamos a ir dosificando. Hacemos igual, el inicio, el desarrollo, donde ya el inicio lo trabajamos con el feedback, con la retroalimentación. Pasamos nuestros 10 minutos de feedback, de retroalimentación, y vamos de nuevo al desarrollo. Y en el desarrollo comenzamos con esta parte. No confundir, por favor. Vamos a tener las 2 personas que nos hacen el feedback, que nos van a recordar qué fue lo que vimos hoy, como por decir qué son stakeholders, qué es decálogo, las relaciones públicas, qué es la asertividad. Y pasado ese feedback, esa introducción, vamos al desarrollo. Y en el desarrollo, las aproximaciones las van a hacer otros compañeros suyos, designados al azar a través de la ruleta, que nos va a decir, example, Micaela, dinos el público, Clifford, por la equidad de género, pues no tiene que ser un caballero y una dama. Clifford, perfecto. Ahora sí, Robinson, la naturaleza, Sarai, la naturaleza, y trabajamos 2 más. Y de ahí sí, pasado esos 10 minutos de que ustedes nos hagan una aproximación de lo que encontraron, va el material formal. Y de ahí tenemos otra retroalimentación con quizzes y cerramos. Y les entrego el caso práctico que tienen que hacer para la próxima semana. Si alguien, vamos a hacer lo siguiente, como mediodía es una hora muy conflictiva para el internet porque todo el mundo está conectado y tenemos también los niños de básica y de colegio, yo les voy a pasar más tarde, a las 3 de la tarde, les paso un nuevo código de quizzes para que tengan la oportunidad de poder mejorar la calificación por si no pudieron conectarse o por cualquier otra cosita, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el cierre y para el cierre, vamos a María Gracia. Hola María Gracia, ¿estás? Hola las 2. María Gracia Tudillo. Y de ahí la otra María Gracia. Sí, por favor, yo necesito que nos digan una pequeña conclusión de lo que fue la jornada de hoy. ¿Qué temas vimos y qué necesitaríamos reforzar para la siguiente clase?
Ya, bueno, en primer lugar, le preguntan a dos compañeros sobre qué vimos en la clase anterior. Luego, usted nos dio unos nuevos temas sobre las relaciones públicas. Déjeme ver. Y a ver, las relaciones públicas en el anglicismo, que nos dice que con todos los públicos del entorno de una organización o de una persona públicamente relevante. Estos pueden ser internos, externos, locales e internacionales. Luego nos hizo hacer una retroalimentación en la aplicación Quizzes, en donde participamos, todos nuestros compañeros. Gracias. La otra María Gracia. ¿Das otra María Gracia? Ya. También revisamos la frase que está en las diapositivas, que es cuando los estudiantes hacen trampa es porque nuestro sistema escolar valora más las notas que el aprendizaje. Eso también tiene que ver porque cuando una nota no define el desarrollo de la persona en la vida cotidiana o ya sea en las empresas o en cualquier situación que tengamos que hacer. También vimos el concepto de las relaciones públicas. Realizamos una pequeña lección en Quizzes acerca sobre los temas vistos de hoy. Y tenemos que consultar sobre el público como sujeto de opinión pública, la naturaleza del público y la clasificación de stakeholders y de los públicos. Y la próxima clase tenemos que al principio de la clase hablar sobre lo que hemos revisado, además de hacer una pequeña retroalimentación sobre la clase de hoy. Muchas gracias, mi estimada María Gracia. ¿Alguna duda o alguna inquietud sobre la jornada de hoy? Profesor, una pregunta. Esa consulta que nos puso ahí, de esos 3 puntos que había que hacer, ¿lo hacemos en Word o donde lo subimos? Como expliquen un poco, por favor. No. Solamente necesito que lo leas para hacer una aproximación al conocimiento. Es decir, para que ustedes hagan una introducción y puedan relacionar eso que los mando a que lean con el conocimiento previo que tienen. Y luego sí. Y de eso discutimos la próxima clase. Efectivamente. Esa es la actividad que vamos a hacer. Para tareas solo tenemos la consulta, ¿verdad? Ajá, solo la consulta. ¿Dudas o inquietudes adicionales? Profe, hablaba sobre que íbamos a desarrollar un caso. ¿Qué? ¿Eso lo hacemos individualmente o lo vamos a hacer de pareja o cómo? Bueno, veamos. Yo les presento el caso. ¿Sí? Hoy no se los pude presentar porque es demasiado corto el tiempo. Es 1 hora nomás lo que tenemos. Como tenemos 3 horas la siguiente jornada, yo les presento el caso. Hacemos ahí un espacio en el desarrollo y ahí presentamos el caso. Y respondo todas las dudas, las inquietudes y vemos la planificación. ¿Ya? Porque como ustedes saben, todo está planificado. Tiempos, actividades. ¿Ya? Es sumamente sencillo el caso. Lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar un documento donde ustedes van a leer sobre web 1.0, web 2.0 y web 3.0 y la vamos a relacionar cómo puede incidir esto en las relaciones públicas. Ese es el caso, pero yo se lo entrego la próxima semana. O si desean irlo viendo, se los puedo enviar al grupal que tenemos. Se los envío por mensaje, si ustedes gustan. Sí, también por ahí. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra duda o alguna otra inquietud que tengamos? Robin, Clifford. No hay dudas, preguntas, inquietudes. Todo claro, profesor. Déjame hacer la captura de la pantalla de los que estamos aquí. ¿Sí? Listo. Con la fecha de hoy, para que quede la constancia.
Entonces, capturamos. Listo. Bueno, sin más, si no hay más dudas o no hay más inquietudes, les agradezco mucho por haberse conectado. Nos vemos la próxima jornada. Tengan un buen día y un buen apetito. Chao. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, ingeniero.